A ver, imaginen esto. Un coche que aprende a manejar solito, pero no en una calle tranquila, no, en uno de los lugares más difíciles del planeta. Esto no es una película, ¿eh? Es la historia real de Stanley. Una historia de cómo un reto que parecía imposible, bueno, cambió para siempre lo que pensamos sobre la inteligencia artificial. Ok, vámonos al desierto de Mojave. Estamos en 2004. La agencia DARPA de Estados Unidos lanza un reto, pero un reto de esos monumentales, el Grand Challenge. La misión, escuchen bien, era que un robot manejara solito más de 220 kilómetros por el desierto, sin ayuda de nadie, o sea, nada de control remoto, nada, el coche completamente por su cuenta. Y bueno, compitieron 15 de estos robots con ruedas. ¿Y cuántos creen que terminaron la carrera? Pues ahí lo ven. 0. Un rotundo 0. Ni uno. Nadie llegó a la meta. A ver, el reto sonaba simple. Construye un coche autónomo que cruce el desierto sin ayuda. Fácil, ¿no? Pues no. La realidad fue brutal. El que más lejos llegó no cubrió ni el 5% del camino. El desierto se los comió vivos a todos. En ese momento parecía algo simplemente imposible. Pero claro, la historia no podía terminar así. Un año después, la gente de la Universidad de Stanford aparece con un nuevo competidor, uno que venía dispuesto a cambiarlo todo. Su nombre, Stanley. Y si uno veía a Stanley, pues parecía un Volkswagen Touareg normalito, ¿saben? Un poco modificado, pero nada del otro mundo. La magia, la verdadera revolución, estaba por dentro. Su poder no era la velocidad, era su cerebro, un sistema de inteligencia artificial súper avanzado para su época. Entonces, ¿cómo veía Stanley el mundo? Pues tenía todo un arsenal de tecnología. Imaginen, 5 láseres en el techo, escaneando todo a su alrededor, una cámara de largo alcance para ver qué venía más adelante, y claro, GPS y un sensor especial, una unidad de medición inercial que es como el oído interno del coche, para saber si estaba inclinado o girando. Y todo esto, toda esa información, era procesada por 6 computadoras. Era literalmente un centro de datos con llantas. Pero aquí está el meollo del asunto. El problema que hizo que todos fallaran el año anterior no era la falta de cámaras o láseres, no. El verdadero reto era el software. O sea, una cosa es ponerle ojos a un coche, y otra muy, muy diferente es enseñarle a entender lo que está viendo, especialmente en un lugar tan caótico como el desierto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El gran problema era que los sensores, por más caros y precisos que fueran, pues mienten, o bueno, no son perfectos. Un error súper chiquito, casi nada, en cómo el coche calculaba su propia inclinación, generaba un problemón gigantesco. Miren, así de grave era. Un error de menos de medio grado, y pum, un camino totalmente plano, manejable, de repente en la mente del coche se convertía en una pared de obstáculos, obstáculos fantasma. El coche veía cosas que no estaban ahí y obviamente se asustaba, se salía del camino o simplemente se paraba. Y aquí es donde entra la genialidad del equipo de un tipo llamado Sebastian Tron. En vez de darle reglas fijas como, si ves esto, haz esto, le enseñaron a Stanley a pensar en probabilidades. Piénsenlo así, es como un chisme. Uno no se cree lo primero que oye, ¿verdad? Uno escucha varias versiones y va formando una idea más clara. Pues Stanley hacía lo mismo, no confiaba en una sola lectura de sus sensores. En vez de eso, analizaba muchísimas lecturas a lo largo del tiempo y calculaba la probabilidad de que algo fuera un obstáculo de verdad o solo ruido, un error del sensor. Básicamente, le enseñaron a dudar y aprender de esa duda. Y miren, esta imagen lo explica todo perfecto. A la izquierda vemos lo que el coche veía antes, un caos de obstáculos fantasma. Y a la derecha, ¡magia! El software, usando probabilidades, limpia todo ese ruido y revela el camino clarito y seguro. Pasaron de tener un 12% de errores a casi 0. Problema resuelto. Pero eso no es todo. Stanley era súper listo combinando sus sentidos. Usaba los láseres para lo que tenía cerquita para no pegarle a una roca o caer en un bache. Pero al mismo tiempo usaba la cámara para ver a lo lejos, más de 70 metros, para saber si venía una curva y ajustar la velocidad. O sea, manejaba como una persona, con un ojo en el camino justo enfrente y el otro en el horizonte. Ok, con este cerebro nuevo, capaz de aprender y de razonar, Stanley ya estaba listo para la revancha. El equipo volvió al desierto, y esta vez no iban solo a competir, iban a hacer historia. Y llegó el día, 8 de octubre de 2005, de vuelta al mismo lugar, el terrible desierto de Mojave. Se sentía la tensión en el aire. La gran pregunta era,
¿Podría la inteligencia artificial, ahora sí, ganarle al desierto? Y la respuesta fue este número. 6 horas, 53 minutos y 58 segundos. Ese fue el tiempo de Stanley. No solo terminó la carrera, algo que un año antes era impensable, sino que lo hizo súper bien, mucho antes de las 10 horas límite. Y por si fuera poco, llegó en primer lugar. Ahí lo tienen, todo el recorrido, 132 millas, navegadas por completo por la inteligencia artificial de Stanley, cada curva, cada bache, sin que un solo ser humano tocara el volante. Fue un momento que lo cambió todo. Demostró que los coches autónomos no eran un sueño de ciencia ficción, eran una realidad. Después de lograr algo así, un proyecto casi imposible, un moonshot, como le dicen, cualquiera pensaría que el creador de Stanley, Sebastian Thrun, sería de vacaciones, ¿no? Pues no. Su siguiente desafío fue todavía más grande. Es que ganar con Stanley fue solo al principio para él. Se fue a Google y fue una de las mentes detrás de Google Street View. Luego fundó Google X, esta fábrica de ideas locas y proyectos futuristas. Y de repente, en 2012, dio un giro de 180 grados y se metió en un mundo totalmente diferente. Lo que pasó es que Tron se dio cuenta de algo increíble. Todos esos principios que usó para que un coche aprendiera a ver y entender el mundo se podían aplicar a un reto mucho más complejo y, quizá, más importante: cómo aprendemos los seres humanos. Así que su nuevo desierto ya no era de arena. Ahora era el enorme y complicado mundo de la educación, y la misión era igual de ambiciosa. Fue cofundador de Udacity, una de las primeras plataformas de lo que conocemos como MOOCs, o cursos masivos abiertos en línea. La idea era increíble: democratizar la educación. O sea, que cualquier persona en cualquier parte del mundo, con una conexión a Internet, pudiera acceder a la educación de las mejores universidades. Pero ¿qué creen? Tal como pasó en la primera carrera en el desierto, el éxito no llegó a la primera. Después de unos años, el mismo Thrun salió a decir: ¿saben qué? Esto no está funcionando como pensábamos. La gente no terminaba los cursos. Y esto nos enseña algo súper valioso. El verdadero avance, ya sea con robots o con personas, viene de aceptar los fracasos y aprender de ellos. Al final, la historia de Stanley es mucho más que la de un coche robot. Nos enseña que un problema que hoy parece imposible, mañana puede tener solución si nos atrevemos a pensar diferente. La misma inteligencia artificial que aprendió a cruzar un desierto, hoy está revolucionando la medicina, la ciencia, la educación, y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuál será el siguiente problema imposible que la IA va a resolver?